a todos, chicos, bienvenidos al oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva clase de tarot. Para el día de hoy, chicos, ya sabéis que empezamos la semana pasada con los arcanos menores, dimos un buen repaso a lo que serían toda la parte de los ases, el primer número, ese primer arcano menor que inicia con los 4 palos, y hoy vamos a ver concretamente lo que serían los doses o el número 2 aplicado a cada uno de los elementos. Entonces, vamos a empezar, chicos, y voy a intentar en cada vídeo haceros un repaso de qué comportan cada uno de los elementos sobre todo para los que estáis empezando y aún no tenéis un buen dominio, para que lo tengáis en cada vídeo reflejado. Así, si tenéis que volver en algún momento para poder verlos, os facilitará mucho el trabajo. Igualmente os digo lo mismo que os dije en el vídeo anterior: ir y echar un vistazo en la lista de reproducción de curso de Rider-Waite, sobre todo porque vais a tener ya allí disponibles los vídeos tanto de arcanos mayores, tenéis también cartas de la corte y tenéis también unos vídeos muy interesantes en los que hablo concretamente de todo lo que sería temas ya de numerología, en explicar los elementos para que podáis comprender mejor los vídeos con respecto a los arcanos menores que vamos a estar haciendo ahora, ¿de acuerdo? Y sobre todo, chicos, recordaros, practicar, no tengáis miedo a la baraja, sacar vuestras cartas, porque es la manera real de poder aprender tarot, no solo la parte teórica, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un primer repasito. Va a ser muy rápido, chicos, porque algunos ya lo tendréis demasiado masticado, pero sobre todo para los que lleguéis nuevos es importante, porque este tema, digamos, es el fundamento también de los arcanos menores. Entonces, recordar que el elemento o las cartas, o sea, lo que sería el palo de bastos, corresponde al elemento fuego. ¿Y qué vamos a encontrar o con qué se relaciona el elemento fuego? Pues con todo lo que tenga que ver con el trabajo, con la carrera, con la creatividad, la fuerza creativa, con la pasión, con la innovación y sobre todo con el liderazgo. ¿De acuerdo? Si nos vamos al palo de copas, lo que vamos a encontrar es todo aquello que se relaciona con el amor, con las relaciones, con las alianzas, los sentimientos, y atentos porque también es una carta o un palo, digamos, muy conectado con la espiritualidad. Recordar que en los bastos tenemos la conexión al fuego y en las copas tenemos la conexión con el elemento del agua. Vamos ahora con las espadas, que corresponden al elemento aire y nos van a hablar de ambición, nos van a hablar de intelecto, de comunicación, el idealismo y, ojo, también la controversia. Ya sabéis que en el tarot Rider-Waite las espadas tienen un cierto componente negativo, aunque esto ya puede venir, digamos, de toda la tradición cartomántica. De eso ya haré algún vídeo también más hablando. Y por último tenemos lo que sería el palo de pentáculos, que correspondería al elemento tierra. ¿Y de qué nos va a hablar este elemento? Pues todo lo que tenga que ver con las finanzas, con la salud, con las propiedades, literalmente la tierra, y todo lo que tenga que ver con la estabilidad. Ya os digo, también tanto salud como el cuidado en general, tanto cuidado a otras personas, a nuestros recursos o incluso el cuidado corporal de nuestro cuerpo literalmente, ¿de acuerdo? Esto es el pequeño repaso que siempre me gusta haceros al principio del vídeo para refrescar un poquito y que podamos definir después bien cada una de las cartas. Y ahora vamos a hablar de un tema importante, igual que hicimos con los ases, y es que primero tenemos que hablar del concepto del 2 a través directamente de la numerología. ¿Por qué? Porque el número 2, chicos, y es lo que nos va a dar un poquito la clave de cómo se puede interpretar estas 4 cartas que tengo encima de la mesa, es que el 2 nos habla de las decisiones. ¿Pero por qué? Dirás, Noelia, ¿por qué se asocia? Pues precisamente porque en cierta manera este número lo que representa es el movimiento a través de la tensión de los polos. Si os dais cuenta, ya no tenemos ya no tenemos un solo elemento primordial, sino que aquí se bifurcan. Ya tenemos 2 energías presentes dentro de cada carta. ¿Qué ocurre? Pues que esto ya genera movimiento. ¿Por qué? Porque aquí en este tipo de número, en esta numerología del 2, ya vamos a ver lo que se relacionaría con el intercambio, con el concepto de la dualidad. Chicos, ya veréis que en algunos momentos será para bien o en otros un poquito para no tan bien. Tenemos el concepto también de la polaridad, cosas, digamos, opuestas en sí mismas, y porque es un número que nos habla de todo lo que tenga que ver con compartir, con los compañeros también, con la oposición y también la duplicidad, ¿de acuerdo? Así que, chicos, quedaros sobre todo con estas palabras que os he dicho con respecto al número 2, porque van a ser muy importantes a la hora de interpretar. Recordar,
La principal idea que quiero que os quedéis es que nos van a hablar de decisiones, pero sobre todo de la dualidad, la polaridad, la duplicidad e incluso la oposición, ¿de acuerdo? Para los que estudiéis astrología esto quizás os va a ser fácil de entender porque lo vamos a encontrar muy reflejado dentro de lo que sería una carta natal, por ejemplo. Entonces, ahora sí vamos a ir carta por carta, ¿de acuerdo? Os recordar que hemos dicho que el elemento del fuego tiene que ver pues, con nuestros proyectos, nuestra carrera, la creatividad en sí y la pasión también que ponemos en cada una de las cosas que hacemos directamente en nuestra vida. Aquí fijaros que tenemos dos bastos, ya no tenemos solo uno, aquí la energía se divide. Y fijaros que nuestro personaje, uno lo tiene, digamos, cogido en la mano, pero el otro no. Así que esta carta ya nos va a transmitir, en cierta manera, una necesidad o una capacidad de elección. Fijaros que esta carta está regida o a nivel astrológico por Marte en Aries y Marte en Aries está en cierta manera, o sea, está dignificado, digamos, es su regente. Marte es el regente de Aries, así que la energía va a estar disponible. Si la vemos esta carta a posición normal, o sea, digamos, posición al derecho, ¿de acuerdo? O muy bien aspectada, nos va a estar hablando, pues lo que os he comentado, de la posibilidad de elección. Nos va a hablar de expresión creativa, pero fijaros que siempre, en cierta manera, va a haber un componente de elección. La necesidad quizás, mirar esta carta, suele hablarnos, por ejemplo, mucho cuando uno desea ya tener nuevas experiencias, pero en cierta manera tiene que abandonar algún lugar que ya es conocido o otro tipo de energía para poder avanzar. Nos puede hablar, ya os digo, chicos, de oportunidades para viajar. Esta carta está muy relacionada. Nos puede hablar también de la propia expresión creativa, de aquella energía que tenemos disponible. Y fijaros que además nuestro personaje tiene el mundo en sus manos. Así que es como decir, oye, lo tienes todo para triunfar, pero ¿qué camino, qué movimiento vas a hacer? Y aquí normalmente puede haber la necesidad de dejar algo atrás. Fijaros que también nos habla de poder y el poder viene muy determinado por lo que os comentaba de nuestro personaje con el mundo en sus manos. Aquí puede haber un deseo precisamente de ir a la búsqueda de poder y además de generar estrategias. Así que esta carta puede estar también muy ligado a esa estrategia en la que uno pone su creatividad, su pasión al servicio de lo que quiere conseguir. También, chicos, es una carta muy relacionada con la planificación, o sea, con planificar el éxito y los objetivos. Aunque ya os digo que Marte en realidad en Aries no trabaja tanto desde la planificación. Esta carta, en este sentido, en este tarot sí que nos habla de eso, pero sobre todo habla de esa estrategia que viene sobre todo desde la pasión. ¿Sabéis cuando una persona tiene tantas ganas de conseguir algo que es como que no ve nada imposible? Pero fijaros que aquí quizás va a haber que dejar algo o salir de un lugar para enfrentarnos también a nuevas aventuras o para lanzarnos en cierta manera casi al vacío. Fijaros que aquí esta carta, ojo, porque también nos puede hablar de perspectivas a largo plazo, en cierta manera, aunque sea una energía rápida, pero sí pensando en cierta manera con un poquito de estrategia. Y ahora vamos a esta carta cuando la tenemos invertida. Pues cuando la tenemos invertida es un poquito lo que os iba comentando antes. Aquí ya es la cosa, o sea, el tema para poder decidir se complica. Aquí puede ser que la pasión esté, pero no esté bien definida o no esté en cierta manera bien canalizada. Aquí también nos puede estar hablando de que pese a tener muchas ganas de iniciar nuevos proyectos o nuevas aventuras, tengamos la sensación de restricción, que no hay algo que nos puede impedir en cierta manera avanzar. Ojo con esta carta invertida porque en cierta manera nos puede hablar de esa energía de sentir que tenemos que tirar la toalla, que sí, que podemos tener muchas ganas, pero hay algo que en cierta manera nos está bloqueando esta situación o sencillamente, chicos, lo que os comentaba. Fijaros que os he comentado que el personaje sostiene una vara, pero la otra no. Así que puede ser que la otra vara aún no estemos preparados para realizar en cierta manera esos movimientos y eso puede ser que sea lo que nos está provocando, pues eso, en cierta manera un bloqueo. Nos puede estar hablando también de anhelos insatisfechos, deseos que parece que no se acaban de materializar, pero ojo, porque esta carta es una carta que depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que accionar. Así que aquí puede ser que no estemos conectando bien con nuestra pasión o con nuestro deseo. También nos puede hablar de indecisión prolongada, en cierta manera, que nos quedemos estancados, que no seamos capaces de accionar o poner en juego nuestra creatividad para conseguir lo que queremos.
También lo que os he comentado, el confort que bloquea. O sea, si nosotros tenemos que soltar en cierta manera un lugar para conectarnos con nuevas aventuras, aquí nos puede estar hablando de que la persona no está preparada aún para eso o no está conectando con esta energía. Y ojo, porque es una carta que también aquí lo que nos está instando, nos está diciendo ponte las pilas, nos está hablando de dejar de planear. Mirad, esta carta está muy relacionada a lo que os comentaba, con planear y con la estrategia. Cuando aparece esta carta es una carta de aviso que ya nos está diciendo, mira, todo lo que tenías que planear, toda la estrategia que tenías que generar ya la tienes no clara, la tienes clarísima, pero puede implicar un poco de miedo a tomar esa energía de avance. Entonces esta carta lo que nos está diciendo en esta posición es, oye, espabila, muévete y pasa a la acción. Ya no puedes quedarte eternamente sin decidir avanzar. Así que fijaros que os he dicho que los doses hablan mucho de decisiones. La única cosa que tenemos que hacer es adaptar esa energía a cada uno de los elementos que tenemos en nuestras cartas, ¿de acuerdo? En general, los doses pueden ser en general, chicos, energías bastante positivas, obvias, si están bien aspectadas. Quizás la que nos puede aquí generar un poquito más de problemas es el 2 de espadas, ahora os la comentaré, pero sí, chicos, implica siempre esa capacidad o de decisión, pero muy ligado a la dualidad, a la polaridad y también a la oposición, ¿de acuerdo? O a diferentes posibilidades, en este caso, 2 posibilidades disponibles. Vamos ahora con el 2 de copas, que yo creo que es una de esas cartas que nos gustan a todos. Cuando sale en una tirada es como, oh, ha salido el 2 de copas. Fijaros que es una ilustración además muy bonita. Tenemos a un joven, a una joven, sostienen 2 copas. Ya sabéis que las copas se asocia con el elemento agua, con todo lo que tiene que ver con los sentimientos y además en cierta manera fijaros que es una unión también bendecida. Tenemos en la figura también del león alado, en algunos tarots vais a encontrar también, o en el as de copas mismo, tenemos la figura de la paloma. Así que fijaros que están mirándose fijamente. Aquí podríamos hablar de oposición también, de polaridad femenina y masculina. ¿Y de qué nos habla? Pues mirar, antes de nada deciros que esta carta corresponde a Venus en Cáncer. Normalmente los arcanos menores, sobre todo al principio, no me gusta decirlo, pero sé que hay personas que os interesa mucho también y os voy a intentar dar de todos los arcanos también sus correspondencias astrológicas, ¿de acuerdo? Porque también nos dan mucha información sobre la carta. Pues eso, que sepáis que esta carta corresponde a Venus en Cáncer y si la tenemos en posición al derecho o muy bien aspectada, ¿qué vamos a encontrar? Pues mirar, es una carta muy positiva, nos habla de atracción, de conexión, nos puede hablar tanto de relación amorosa como de amistad, chicos. O sea, si estamos preguntando por personas a las que conocemos, si nos aparece esta carta, lo que nos va a decir es que hay un deseo de amistad, hay un deseo de buen entendimiento. Nos puede hablar, ya os digo, de cooperación, es también la unión de los opuestos. Podemos encontrar aquí 2 personas que se unen y que en cierta manera pueden ser muy diferentes, pero que llevan también a ese acuerdo. Nos puede hablar esta carta también de el concepto de matrimonio, porque también está muy ligado a lo que serían los contratos, ¿de acuerdo? Pero sobre todo contratos que tengan mucho que ver o ligado la parte emocional, la parte espiritualidad y también ese componente de alianzas positivas para cada uno de los elementos. También es una carta, chicos, cuando estamos preguntando, por ejemplo, ¿va a arreglarse la situación con Pepito? Bueno, pues si aparece esta carta significa que la cosa va a mejorar, porque es una carta también que se asocia mucho con la reconciliación. De hecho, aquí fijaros que ya están los personajes en una actitud de buena voluntad, de querer un acercamiento. Y fijaros que además es una carta muy simétrica que nos da ese concepto también de equilibrio. Nos habla también de pasión entre 2 personas, pero unido al concepto de la espiritualidad. No es una pasión que encontraríamos simplemente en lo que serían las cartas de bastos, sino una pasión ya que tiene un componente emocional o espiritual. Nos puede hablar, ya veis, una carta de respeto, 2 personas que están en un mismo nivel, ¿de acuerdo? Y nos puede hablar también de situaciones de la vida real, pues por ejemplo como pedidas de mano. Nos puede hablar también una tregua. Imaginaos si estamos preguntando
preguntando, imaginar, por una situación en la que ha habido una pelea, ya os he dicho que habla también de reconciliación, a veces no habla literalmente de reconciliación, sino de es como ese momento en el que, digamos, bueno, cambiamos un poquito las energías y quizás vamos a estar dispuestos a ponernos delante de la otra persona, por lo menos para no agredirnos. También, chicos, lo que os comentaba, aparte de la tregua, también muy interesante esta carta relacionada con la firma de contratos. Si nos vamos a los arcanos mayores, también esto lo vamos a encontrar muy relacionado con la carta de los enamorados, y también en temas de contratos son muy positivas que nos aparezca también la carta del mago, pero tener en cuanto a arcanos menores, esta carta también es muy positiva en ese sentido, ¿de acuerdo? Habla de buen entendimiento y habla del deseo de llegar a un acuerdo positivo para ambas partes. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos esta carta invertida. Mirad, aquí ya la cosa se complica un poquito. Si estábamos hablando de compromiso cuando la teníamos bien aspectada, aquí ya podemos estar hablando de separación, podemos hablar de rechazo, de dos personas que no acaban de entenderse y se pueden estar rechazando. También atentos porque nos puede hablar de esa pasión, de esa unión con una persona, pero que en realidad no hay amor. Fijaros que aquí las copas están boca abajo y en cierta manera este amor o esta espiritualidad o esta conexión acaba derramada, se cae, ¿de acuerdo? Nos puede hablar también de infidelidad en el caso de que estemos mirando ya relaciones, porque en cierta manera aquí el respeto se ha ido por la ventana. Recordar que a nivel al derecho sí que os he hablado que hay un componente de respeto, aquí ya no, chicos, aquí ya se ha perdido. Nos puede hablar pues eso de infidelidad, de obsesiones también, de que la confianza en cierta manera se ha roto, ruptura de contratos también. Es una carta que, digamos, no le vamos a dar tanto el peso como le podríamos dar a un arcano mayor. Recordarlo, hay una jerarquía dentro de la baraja. Por lo tanto, normalmente los arcanos menores nos van a hablar más de problemas temporales, que no tienen por qué alargarse durante toda la vida. Aquí sí que nos estaría hablando, pues eso, de problemas temporales, por ejemplo, en una relación. También nos puede estar hablando de reflejar la sombra, dos personas que se están reflejando o haciéndose el efecto espejo y que en cierta manera aquello que vemos en una persona lo tenemos también en cierta manera reflejado en nosotros. También nos puede hablar, chicos, de incapacidad para comprometerse, personas que estéis lidiando o que han lidiado, por ejemplo, con personas evitativas. Esto también en cierta manera nos lo reflejaría, personas que no quieren, digamos, en cierta manera, firma de contratos y que huyen un poco de ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Y lo que os he comentado, si estamos hablando de un contrato en el que teníamos algún tipo de vínculo o de vínculo de respeto, aquí sí que hay un contrato que se puede romper o que no llega a tener en cierta manera una estructura o una voluntad real por ambas partes de que esto pueda salir adelante, ¿de acuerdo? Así que, como veis, esta carta, digamos, al derecho es muy positiva, pero cuando la tenemos al revés, quizás se pierda. No tienen esa potencia que tienen quizás, por ejemplo, los arcanos mayores. Recordar que cuando nos aparecen los arcanos mayores van a tener un peso mucho más relevante, pero aquí obviamente los arcanos mayores, ya os he comentado más de una vez, que tienen una relevancia sobre todo porque nos hablan de acciones diarias, de esas cosas que nos ocurren cada día. Así que eso siempre tenerlo en cuenta a la hora de interpretar. Ahora vamos en nuestro palo de espadas, que ya sabéis que además en el Rider-Waite, la verdad, pobrecito, quizás es uno de los más negativos o que tienen una connotación más negativa, ya lo veréis, lo iremos observando durante toda la baraja. Pero esta es una carta muy interesante. Mirad, el 2 de espadas corresponde a la luna en Libra. Ya sabéis que Libra, yo misma soy en Libra, tiene también un poco ese halo de indecisión que se puede decir, y la luna representa nuestro confort. Así que vamos a ir hablando un poquito porque ya de por sí con la configuración astrológica que tiene, en cierta manera nos puede hablar sobre todo, aunque esté al derecho, chicos, porque ahora vamos a hablar de qué ocurre cuando la tenemos al derecho, o aunque esté bien aspectada, ya de por sí nos puede hablar de ideas contradictorias, ¿de acuerdo? Fijaros que tenemos dos espadas, no están al frente las dos, sino que cada una mira en una dirección. ¿Qué ocurre? Pues que esto en cierta manera la idea principal que nos puede transmitir
esta carta es la de bloqueo. Bloqueo por muchas razones, por eso, porque podamos tener ideas contradictorias. Fijaros que estamos en un paisaje además nocturno, así que se añade ese concepto de no tener quizás la claridad suficiente o porque estamos en una situación demasiado cómoda que no nos permite poder tomar decisiones, digamos, claras o bien meditadas. ¿De acuerdo? Nos puede hablar también de procrastinación. Chicos, fijaros que la postura que tiene aquí nuestra personaje es la de estar inmóvil, está con las espadas o las manos cruzadas en el pecho y con los ojos vendados. Así que en cierta manera es ya una carta que nos está hablando de el no querer, o no poder emitir juicios. ¿De acuerdo? Entonces es quedarnos como una especie de limbo. Y esto nos lleva también a la procrastinación. El miedo a afrontar situaciones y que ante la duda o la inestabilidad que podemos sentir a nivel mental, bloqueamos, cerramos filas y no nos movemos. Nos puede estar hablando obviamente de estancamiento, porque aquí, chicos, no hay movimiento. Fijaros que es una figura que está totalmente estática. Nos puede hablar también de la necesidad de autoprotección. Esta carta, chicos, pese a tener este aspecto, sí que hay momentos en los que nos puede hablar la necesidad de buscar nuestra propia paz interna, que estemos viviendo un momento muy tumultuoso en el que estamos ya excesivamente saturados y optemos por este bloqueo, en cierta manera, también de autoprotección. También entraría dentro de estos significados. Y también es una carta que nos habla de ambivalencia, de esa sensación de estar comportándonos de dos maneras muy controvertidas al mismo momento, como no ser capaces de decidirnos en cierta manera. También nos puede hablar, obviamente, de evitar un asunto. Por ejemplo, si estamos preguntando ¿va a querer esta persona hablar o debatir conmigo sobre algún tema? Y nos aparece esta carta, de momento, chicos, no es momento de intentarlo porque esta persona, en cierta manera, va a evitar, ¿de acuerdo? Va a evitar una situación a toda costa. Sobre todo, recordar que las espadas también se relacionan mucho con la comunicación, así que a nivel comunicativo esto va a estar muy presente, ¿de acuerdo? Y también, chicos, es una carta que nos insta también a tomar decisiones. Es un poco lo que os comentaba con el 2 de bastos, en cierta manera, porque ya al derecho ya nos está hablando de esa sensación de bloqueo. Entonces, cuando sale esta carta ya nos está diciendo que en cierta manera que hay un bloqueo y que hay energía que no se está moviendo, que no se está desarrollando, por lo que ya nos está diciendo en cierta manera, oye, quizás ya es momento de salir un poquito de esta situación, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a darle la vuelta, vamos a ver qué pasa cuando la tenemos invertida o cuando la tenemos muy mal aspectada para los que no utilicéis invertidas. Pues aquí, ¿qué nos está diciendo? Pues chicos, un poco lo que nos pasaba con el 2 de bastos cuando estaba invertido, que ya toca pasar a la acción, que hay que solucionar en cierta manera, que hay que tomar decisiones a nivel mental y ponernos en cierta manera manos a la obra, hay que conectar con esa energía de aire. Nos dice también que puede ser una carta que haya en cierta manera poderes enfrentados, dos posiciones muy poderosas. Ya sabéis que las espadas tienen mucho que ver también con el poder y con la ambición, entonces puede ser que tengamos dos ambiciones y que no sepamos cómo enfrentarnos a las dos o cómo gestionarlas. Nos puede hablar también de diferencias irreconciliables. Esta carta sí, chicos, cuando la tenemos invertida y estamos hablando en relación con otras personas, comunicaciones o posturas muy vehementes, chicos, si sale esta carta invertida va a ser muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo, bastante complicado. También nos puede hablar en cierta manera de paz interior, que es lo que os comentaba, pero no ya tanto desde el bloqueo, sino el hecho de decir, bueno, voy a velar por mi paz interior y en cierta manera buscando esa tranquilidad. Nos puede hablar esta carta también invertida de traición, de engaño. Esto, chicos, apuntarlo porque en cierta manera casi todas las cartas de espadas invertidas van a tener siempre esa connotación. En algunas podremos ver que la traición es más bien a nivel interno o respecto a nosotros, pero en muchas va a tener que ver con traición hacia otros en función. Aquí, como es un 2, ya podemos estar hablando también de ese concepto. La traición a uno mismo, en cierta manera, no tomar buenas decisiones, así que esto apuntarlo porque lo vamos a ir viendo.
Y después, aquí chicos, esta carta nos insta también, así en esta posición de forma invertida, a integrar los opuestos, porque hay algo a nivel mental o a nivel de comunicación que no estamos gestionando bien, o en cierta manera llegar también a veces a un punto intermedio, porque aquí nos puede estar hablando de actitudes también en cierta manera muy extremistas y que aquí necesitamos ya, digamos, dar un paso adelante y salir un poco de este bloqueo de esta situación, ¿de acuerdo? Espero, chicos, que me esté explicando. Igualmente recordaros, chicos, siempre si tenéis alguna duda me la podéis dejar también en comentarios. Y recordaros que esto también es un primer avance y que cuando acabemos esta primera, digamos, línea, iremos también profundizando aún más en las cartas, tanto en arcanos mayores como en lo que sería la arcana menor. Y ahora vamos a por nuestra última carta, vamos a por nuestro 2 de oros, que además es una carta muy divertida, siempre nos ha hecho mucha gracia ese pedazo de gorro que tiene, un poco exagerado la verdad. Y fijaros que tenemos pues esto, a un personaje, lo tenemos balanceando con el símbolo del infinito, 2 pentáculos, casi como si estuviera haciendo malabarismos. Y fijaros que en la parte de atrás tenemos esas olas, esas ondas que se están moviendo y barcos. Así que atentos, ¿por qué? Porque el 2 de pentáculos, chicos, está muy relacionado con Júpiter en Capricornio y ya sabéis que Júpiter además tiene mucha relación o pertenecería, sería el regente también de los viajes largos. Así que aquí ya nos está dando un poquito de información. Si esta carta la tenemos al derecho, ¿de acuerdo? Es una carta muy interesante, sobre todo a nivel comercial. Si estamos preguntando por temas sobre todo económicos, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que muchas veces hablamos mucho de amor en las tiradas, pero ahora vamos a entrar en eso. Pero sobre todo es una carta que nos mueve o nos habla los pentáculos, concretamente de todo lo que tenga que ver con finanzas, de salud, de propiedades, de la estabilidad, del cuidado también. Aquí, chicos, al haber 2 elementos, aquí sí que estaría muy ligado todo lo que tenga que ver con el comercio. Con el intercambio. Aquí estaríamos hablando de ese juego entre 2 elementos. Atentos porque es una carta muy relacionada, por ejemplo, con brokers, con esas personas que tienen esa habilidad de ir moviendo los elementos para sacar beneficio o rendimiento, de cojo de aquí, saco de allá, este tipo de energía. Una carta muy relacionada, chicos, ya os he dicho, con los viajes, referencia también que tenemos aquí a los barcos, con Júpiter presente aquí en su regencia. Es una carta, obviamente, que también nos puede hablar de fluctuación. Si estamos hablando de temas económicos, ya nos está diciendo que no va a haber una sensación de estabilidad porque las cosas se van a estar moviendo. Si estamos hablando de salud, también nos puede dar ese concepto. No es una carta especialmente negativa, pero sí que nos habla de esa cierta, ¿veis? La sensación de ondas, de una situación que no se mantiene estable, que puede fluctuar, en algunos momentos puede estar más alta y en otros momentos puede estar más baja. También nos habla, chicos, con esta carta de tener que hacer malabares. Por ejemplo, si estamos hablando de temas económicos, pues tener que hacer malabares para llegar a fin de mes. Si estamos hablando, por ejemplo, que esta carta nos aparece en una lectura a nivel emocional, ya sabéis que los elementos nos van a hablar también de cómo las personas viven su día a día y entonces puede ser una carta igual que el 2 de espadas o el 2 de bastos que aunque estemos haciendo una pregunta a nivel emocional nos aparezca. Chicos, tenerlo en cuenta. Y ahí es donde vamos a tener que jugar con los elementos para adaptar. Aquí, ¿de qué nos puede estar hablando? Pues una persona que tiene la necesidad de manejar varias opciones. También porque recordar que os he dicho que los 2 es tienen que ver con las decisiones. Así que quizás aquí pues es un poco esa situación en la que uno tiene que hacer malabarismos porque quizás aún no tiene muy claro qué elección tomar o que está manejando 2 situaciones en su vida a la misma vez. También nos está diciendo de personas que pueden trabajar con 2 elementos o lo que os comentaba, personas que mueven rendimientos de un lado a otro, ¿de acuerdo? Esto además nos da también esa energía de adaptación. Esta carta, si estamos preguntando por una persona o cómo es una persona, nos puede decir que es una persona que fluctúa, que puede ser muy fluctuante, pero también en el lado, sobre todo más positivo, también nos puede decir que es una persona que se adapta rápidamente, que fluye también con las situaciones y esto a veces también es muy interesante. Aquí sí que no nos está hablando tanto pues eso del concepto, por ejemplo, de rigidez que podríamos tener aquí con las espadas, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos a nuestros 2 de pentáculos del revés. Cuando estamos así hablando del revés, aquí ya nos puede estar hablando pues que tengamos recursos en cierta manera que nos pueden estar sobrecargando o que nos impiden en cierta manera poder fluir.
¿de acuerdo? Aquí ya hay un concepto de rigidez mucho más marcado. Nos puede estar hablando de personas que en cierta manera se quedan ya en ese bucle de fluctuar, de mover las cosas de un lado para otro y que no toman decisiones. Y esto puede llegar a un momento que puede llegar a una situación también, en cierta manera, de bloqueo o quedarnos en el bucle. Fijaros, con la forma que tenemos de los elementos, o sea, una cosa es que tengamos una situación concreta en la que tengamos que valorar diferentes situaciones, pero cuando esto se alarga, puede dejarnos en una incapacidad de tomar decisiones o de materializar situaciones que queremos materializar en nuestra vida. Y esto también es importante. O personas que no se deciden nunca, por ejemplo, a cuidarse, o personas que no se deciden a apostar por un negocio o por una, digamos, por una estabilidad y que siempre tienen dudas. También nos puede estar hablando de esto. Nos puede estar diciendo de dificultades, atentos a los viajes o dificultades a la hora de viajar. Recordar que está muy marcado dentro de la grafía también de la carta, así que esta carta invertida, si alguna persona nos dice, oye, mira, me gustaría viajar, ¿cómo lo tengo si me voy en tal fecha? Y aparece esta carta, chicos, sería bueno revisar o mirar alguna otra fecha, o mirar qué tipo de problemas, porque en cierta manera nos están hablando de dificultades. No tienen por qué ser dificultades graves, pero sí que nos podría hablar, por ejemplo, de retrasos. Y recordar además que los pentáculos, de hecho, es uno de los elementos más lentos de todos los que tenemos, así que el factor tiempo también puede estar involucrado en este sentido, ¿eh? Esto es importante porque esta carta invertida ya en general nos puede hablar también de retrasos o de situaciones que se quedan así como en un poco de bucle y que no acabamos de ver la solución, para entendernos. Y otra cosa también nos puede estar hablando de personas incluso que sean muy payasas. Fijaros que ya de por sí esta carta es una persona pues que fluye mucho. Pueden ser también personas que sean muy, no divertidas, pero que sean muy adaptables, muy fluidas, pero cuando... Ay, chicos, perdonad que se me ha tirado. Pero cuando está invertida nos puede hablar de esas típicas personas que son ya tan fluidas que pueden llegar a hacer el payaso o que le gustan. O literalmente, chicos, de un payaso, de un actor que en cierta manera quiera sorprender también a las personas que le están viendo. Tenerlo en cuenta porque a veces, chicos, podemos hacer lecturas a personas que se dediquen a este mundo y también nos puede aparecer en cierta manera representado de esta manera. Y nada, chicos, con esto terminamos el repasillo de los doses. Intentar, chicos, sobre todo, primero, practicar con estos conceptos. Ya os dije, y ahora como tenéis ya también los ases, pero intentar hacer combinaciones sobre todo. Y no cerraros la puerta. Decir, por ejemplo, si podéis generar preguntas preguntando por una situación en concreto y sacar las diferentes cartas. Y teniendo en cuenta las energías que os he comentado de los elementos, a partir de ahí empezar a interpretar. ¿Por qué? Porque a veces nos puede ocurrir que venga una persona preguntando por trabajo y que nos aparezca un 2 de copas. Y obviamente no significa que muchas veces que vayas a encontrar el amor en el trabajo. Lo que nos está diciendo posiblemente es que la energía que estamos poniendo o estamos involucrando también es una energía de buena voluntad, de cariño y de buen entendimiento. Así que esto nos puede servir también para empezar a practicar. Otra cosa que es importante que tengáis en cuenta, sobre todo para los que utilizáis direccionalidades, que esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, fijaros que quizás aquí no lo tenemos tan definido, ¿de acuerdo? Son más bien figuras frontales o aquí están mirándose, pero sí que es importante cuando estamos interpretando que tengamos en cuenta hacia dónde están mirando nuestros personajes. Mirad. Fijaros que aquí tenemos el 2 de oros, el 2 de pentáculos, y fijaros que tenemos a este personaje que está mirando concretamente en esto. ¿De acuerdo? Depende del tipo de pregunta que tengamos, también es bueno saber hacia dónde están mirando la atención, porque a la hora de interpretar, imaginar si una persona está entre dos opciones, esto nos puede dar información en función de las cartas que tengamos a un lado o al otro, de cuál es la opción que en cierta manera le parece o digamos opta más esa persona o tiene su energía más dirigida hacia ella. Al igual que nos puede ocurrir con el 2 de bastos, el basto que nos queda sin coger, las cartas que tengamos detrás nos pueden hablar de las razones para esta decisión y las cartas de su dirección y el basto que coge para avanzar o para tomar esa decisión también nos pueden dar información. Así que esto ya son truquitos, pero que os pueden ayudar a la hora de interpretar, porque recordar que las cartas del tarot
no se interpretan solas, sino que se interpretan de cierta manera ligadas, generan una historia que se va relatando. Y muchas veces hay pequeños detalles como estos que os comento que a veces se nos pasan desapercibidos y que nos pueden ayudar mucho en la interpretación. Así que nada, chicos, ahora sí, llegamos al final. Si tenéis dudas, ya sabéis, dejármelo en comentarios, que intento siempre responder a todos a vuestras dudas. Si surgiera alguna o que muchos tenéis una duda en concreta, intentaría hacer un vídeo también ya para acabar de contestarla. Y nada, chicos, ahora sí, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, que me ayudáis un montón también para que este material llegue a otras personas. Suscribiros si acabas de aterrizar, te ha gustado el contenido, para poder estar al día de los nuevos vídeos que subo. Y solo me queda desearos una maravillosa tarde-noche, un besote inmenso y nos vemos muy, muy pronto. Adiós.